Buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Y yo tengo hoy la suerte de poder de hablar con una institución, yo creo que referente absoluta de Ferrol, vinculada a la historia de Ferrol desde el siglo XIV, XV, bueno, hasta nuestros días, artífice de muchísimas cosas importantísimas en la ciudad, colaboradora fundamental en la salud de los ferrolanos cuando no existía ni por asomo aquello de la seguridad social, porque ahora nos parece muy lógico que uno vaya al ambulatorio y que de repente lo atiendan, pero y en el siglo XV, y en el siglo XVI, y en el siglo XVII, XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, pues había una institución que se llamaba el Santo Hospital de Caridad, con diferentes nombres a lo largo de la historia, y esa asociación fantástica, esa fundación, hoy, pues bueno, es un hospital que ustedes ya lo conocen, el Juan Cardona, y hay una fundación que a lo largo de todos estos siglos ha sido, ya les digo, protagonista de nuestra ciudad, protagonista y maravillosa protagonista. Y hoy tengo la suerte de contar como invitado pues al presidente y hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tubero. Alberto. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, con esta televisión que tanto está haciendo por difundir no solo ya la historia, sino la cultura, la industria, el comercio, la actividad naval, la actividad industrial de esta ciudad tan necesitada de apoyos en estos momentos. En todos los sentidos. Yo te agradezco mucho que estés aquí, porque el hospital ha sido y es, y creo que será, una referencia para Ferrol. En este momento, si quieres, empezamos por detrás de todo, y me vas a decir que en este momento, es más, el Hospital Juan Cardona es candidato a un galardón muy importante. Sí. Aunque yo voy a hablar de lo que es de la Fundación y de la evolución de la Fundación, ya han estado aquí hace un par de meses el director médico y el director gerente explicando la actividad sanitaria del hospital. La Fundación, quiero decir que tiene 3 obras activas, que son el Hospital Juan Cardona, el albergue refugio Pardo de Atín y la Capilla del Espíritu Santo. Por mandato constitucional tenemos que mantener estas 3 obras. Del hospital, como decía, ya has hecho una entrevista a varios de los directivos técnicos médicos, pero yo querría decir del hospital simplemente que, como tú esbozabas, de que nos ha llenado de orgullo y de satisfacción el ver que la revista Redacción Médica nos ha nominado para el premio a Mejor Hospital de Galicia, Hospital Privado de Galicia, premio que se fallará el próximo jueves en la ciudad de Santiago. Bueno. Con respecto a la actividad médica, y termino con esto, pues simplemente que como somos una fundación sin ánimo de lucro, todos los beneficios que se obtienen revierten en mejorar la infraestructura, mejorar las instalaciones, mejorar el equipamiento médico y tratar de captar a los mejores profesionales posibles para que la actividad sanitaria de nuestro hospital, que es un complemento importante de la Seguridad Social gallega, del Sergas, y indispensable para las compañías de salud, ADES, las Sanitas, de los funcionarios de Muface, de Mujeju y del ISFAS, pues que queremos tener un hospital, pues eso, que sea un referente en la ciudad de Ferrol y en toda Galicia. Y entonces el gran negocio del hospital está en revertirlo precisamente en las mejoras de todo ese hospital. Exactamente. Sin ánimo de lucro. No repartimos beneficios, no es una empresa privada. También tenemos un inconveniente, que no tenemos ningún apoyo financiero importante como tienen el resto de los hospitales de Galicia, que están sostenidos por empresas nacionales de salud o incluso por fondos de inversión, ¿no? Pero bueno, lo uno se compensa con lo otro. Y seguro que hay una calidad humana que no la tienes en los otros. Nuestro hospital, lo que es eso, es un hospital muy nuestro, muy de Ferrol, en el que procuramos dar cariño a todas las personas. Somos de inspiración católica y por tanto tenemos también a la persona que lo requiere, al que no lo quiere, por supuesto, no se le fuerza, de una atención religiosa y caritativa, llamémosle, a aquellas personas, por ejemplo, los del refugio, que son necesitados de ella. Alberto, tú eres el número, me parece, me decías, el 40 y tanto... 46, debo de ser, hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad. Sí. ¿Desde dónde arrancan? Pues mira, ya en el siglo XV, en la zona del puerto de Ferrol, al lado de lo que era la antigua iglesia de San Julián, estaba un hospitalillo, que podemos decir que ya fueron los albores de nuestra
de nuestra institución. Allí se atendía tanto a la pequeña población que tenía Ferrol, que era muy pequeñita, se circunscribía a la zona del puerto, sí, después habían las aldeitas de Recemil, lo que ahora son las casas baratas, y algo por la zona de Canido, Serantes y la zona ya rural, ¿no? Y ese hospitalillo desapareció cuando se destruyó también la iglesia de San Julián. Allí ya recalaban, aparte de la atención a los ciudadanos, los que iniciaban el Camino de Santiago ya allí recibían una primera atención y una primera indicación. El Camino de Santiago, que el llamado Camino Inglés, que se inicia en Ferrol, y que después tenía su primera, digamos, parada, llamémosla, en Neda, seguía hasta Puente de Hume. Curiosamente, en Puente de Hume, en uno de los arcos del puente, había un hospitalillo también de peregrinos, que tenía 12 camas. Era muy típico que los hospitales de peregrinos tuviesen 12 camas en honor a los 12 apóstoles. Fíjate, no me digas. Sí, era muy corriente. Tenían 12 camas, una pequeña capilla y una pequeña enfermería para atender a los peregrinos. Se mostrará a los espectadores un dibujo que hay con el hospitalillo en el medio del puente. De allí seguían a Betanzos y ya después de Betanzos por caminos hacia Santiago. Posteriormente, ya lo que sí fue el primer hospital de la actual congregación, de la actual fundación, era una casita que había en la calle del Espíritu Santo, llamada del Espíritu Santo precisamente porque nuestro patrono es el Espíritu Santo, en el número 7, una casa que ahora está rehabilitada y que se ve en las imágenes cómo era cuando era hospital y ahora ya rehabilitada. Sí. Allí había una congregación que la atendía, una congregación que estuvo inactiva casi siempre, que funcionaba muy mal, y entonces el ayuntamiento, en el 1780, le dice a Sánchez de Aguilera, que era una persona de mucho prestigio en Ferrol, que era el sargento mayor de la plaza, que fue el que construyó las murallas de Ferrol, hoy desaparecidas desgraciadamente, que construyó la fuente de Insua, en Canido, que construyó la antigua Casa de la Latinidad, que después fue el Ayuntamiento de Ferrol y después sindicatos y que ahora desaparecida también, desgraciadamente, en el Cantón. Que era preciosa, una casa pues preciosa. Esa casa la hizo también Sánchez de Aguilera. Eran edificios muy austeros, como después hizo con el propio hospital que construyó él en la calle del Hospital, pero vamos, que era una persona muy influyente en Ferrol, de mucho prestigio, era sevillano, y entonces el Ayuntamiento le encargó a él, que él ya tenía inquietudes en este aspecto, llamemos de caridad, que era como se llamaba en aquel entonces, hoy asistencia social, y el ayuntamiento le encargó a él que hiciese una congregación. Entonces él le dijo, yo me hago cargo, pero apárteme usted a todos los que hay por aquí, por alrededor. Quiso partir de cero. ¿Sí? Y entonces él nombró una primera congregación, elevó las constituciones a Carlos III, constituciones que conservamos en nuestra institución. Aprovecho para decir que conservamos un archivo histórico muy importante, que conservamos obras de arte también muy importantes, algunas de las cuales se irán viendo a lo largo del programa, y que estamos muy orgullosos de la colección pictórica nuestra, me atrevo a decir que es la más importante que hay, en Ferrol. Y una de las mejores de Galicia. Sí, es muy importante, muy importante. Bien, entonces Sánchez de Aguilera redacta las constituciones, nombra un primer patronato, un primer cabildo, que se llamaba en aquel entonces, con personas influyentes y con personas de toda la sociedad ferrolana, y es una constante que se ha mantenido siempre a lo largo de la historia de nuestra fundación y que se mantiene hasta la actualidad. Había nobles en aquel entonces, como era el marqués de San Saturnino, que donó precisamente para el Hospital Nuevo el retablo del Primo de Velázquez, que está ahora en la actual capilla del Hospital Juan Cardona, lo donó el marqués de San Saturnino. Lo pagó de su bolsillo y lo donó. El señor de la Casa del Monte, la Casa del Monte actual, ahora el señor de la Casa del Monte, Ramón Moreno, pues es descendiente de aquellos que en su tiempo formaron parte también de la congregación. De la Iglesia, se apoyó en la Iglesia, siempre en el patronato, y actualmente hay un asesor del obispado, siempre en el patronato, siempre en la congregación hubo un representante del obispado, como después más adelante formaron a formar parte también congregaciones religiosas. Pero también la industria y el comercio ferrolano. Siempre ha habido personas relacionadas con el comercio, siempre ha habido personas relacionadas con la industria. O sea que era un grupo heterogéneo de personas con distintas opiniones, hacer funcionar a la institución. Entonces Sánchez de Aguilera se hace cargo del hospital de la calle del Espíritu Santo, que era de 20 camas solamente, y entonces ya se vio que era imposible el
atender a la creciente población que se iba formando, claro, con el barrio de la Magdalena. En toda la explosión del siglo XVIII. Exactamente, claro. Ya con la construcción naval en auge en Ferrol, sí, con la construcción del barrio de la Magdalena, ya estaba en el barrio de Esteiro y el barrio de Ferrol Viejo, pero se inició la construcción del barrio de la Magdalena, una población enorme llegó a tener Ferrol en aquellas épocas, sí, sí. Y entonces se decidió hacer un nuevo hospital que se hizo en Canido, era Canido en aquel entonces, bueno, sigue siendo ahora yo creo. Y era un barrio muy importante, Canido, en Ferrol, ¿eh? Y entonces se compraron unas tierras, otras las cedieron, el duque de Alba concretamente cedió una serie de parcelas que tenía allí, y se hace el hospital, llamado Hospital de Caridad toda la vida, que se inauguró en el 1780 y tantos, 82 creo que fue, 4 años más tarde la capilla anexa, y es el hospital que con distintas ampliaciones funcionó hasta el año 1975, hasta el verano del 1975. Sí, allí llegó a haber hasta 400 camas. ¿Qué iba a decir? 400 camas. Era toda la manzana, de arriba abajo, que después se derrulló todo y se quedó solamente el edificio principal. Y allí se desarrolló una gran... ¿Era toda la manzana? De arriba abajo. No me digas. Sí, cogía desde la calle Doctor Fleming actual, sí, hasta la calle del Sol. Fíjate. Donde después estaba la comisaría, bueno, tú no te acuerdas que eres muy joven, pero allí estaba la comisaría de policía y... O sea, lo cogía todo, yo creo que no, yo creí que el original era pero estaba... Toda la manzana, sobre todo en época de Piñeiro, del que luego hablaremos, se construyó toda la mañana, y un hospital enorme y ya con un albergue para indigentes como se concibe en la actualidad, que fue hecho por Pardo Datín. Es decir, que allí había una labor hospitalaria de caridad. Allí no podía ir, en principio, nadie que tuviese bienes. El propio hermano mayor, Sánchez de Aguilera, se murió en su casa, porque no podía ir al hospital. Anda. No podía ir porque tenía bienes de fortuna y no se podía atender. O sea, era una institución exclusiva de caridad. De caridad, en principio. Después ya veremos que evolucionó hacia la asistencia privada también. Entonces allí se desarrollaba la labor asistencial de caridad, como se llamaba en aquel entonces. Por cierto, que Concepción Arenal, en un libro que hizo sobre la caridad en España, cita entre los hospitales de la época al nuestro, como referencia al nuestro. Había también una cosa muy interesante, que había un torno para nacidos abandonados, para expósitos. Entonces, las mujeres que no querían tener a sus niños a cargo, lo entregaban en el torno. Pero lo que era la parte asistencial de la inclusa, llamémosle, era del ayuntamiento, estaba municipalizada, aunque estaba en el hospital. El ayuntamiento tenía un grupo de matronas, un grupo de personas que llevaban a los niños a Santiago, a pie. Es una historia muy tétrica que está reflejada en los archivos del hospital, muy dolorosa porque muchísimos llegaban muertos. No había inclusa. Allí estaban el tiempo imprescindible para trasladarlos a Santiago. ¿Y los trasladaban de bebés o de...? No, recién nacidos, con matronas que los amamantaban y los llevaban a pie. Iban en lancha hasta el Seijo, y del Seijo, siguiendo el camino de Santiago, Puente Deume, Betanzos, Santiago, entregaban a los niños en la inclusa de Santiago. Ya más adelante se hizo una inclusa en Ferrol, pero bueno, fue una de las labores a las que colaboró el hospital de la calle del Hospital. Fue hospital de la Cruz Roja también, en las guerras que hubo. Fue escuela de niñas. Las niñas en Ferrol, los niños pobres tenían las escuelas, estamos hablando pobres en el sentido que se usaba en aquella época, la labor social de hoy en día, ¿no? Entonces, como las niñas no tenían escuela municipal, pues se hizo una escuela allí. ¿De qué años hablamos? Estamos hablando del 1800 y pico. Exactamente, de 1800 y pico. Y había un cuerpo de maestras municipales, no me acuerdo, quiero recordar que se llamaba Ferrí, que fue una maestra muy famosa en Ferrol. Hay un librillo ahí de una asociación que habla de la mujer en ferrolano, que relata muy bien esta historia. Allí también era escuela. Exactamente, era escuela. Y escuela dominical también, para personas que trabajaban, iban los domingos. O sea que el edificio se explotó de una manera intensísima. Y ya digo, personas importantes de allí, Piñeiro y Pardo Datín. ¿Quién era Piñeiro? Piñeiro era un oficial de la Armada, que tenía posibles, era rico por casa, vivía donde ahora están las quinielas de al lado de Capitanía, en esa casa tan grande que tiene una galería, allí vivía Piñeiro. Yo hice un estudio sobre el altar de la Virgen del Carmen de San Francisco y investigué mucho y encontré el domicilio de él, lo encontré de casualidad,
porque apareció una nota que decía: llévale al capitán de fragata Piñeiro este paquete a la calle Real número tal, número tantos. Y dijiste, tate, aquí está. Y era esta, aunque yo tenía muchas dudas sobre el número, pero hay un amigo mío en Ferrol, Pedro Gambón, que es un experto en el callejero ferrolano, la identificó rápidamente, y efectivamente es una casa enorme, y él tenía allí muchos muebles de valor, tenía una pinacoteca importante, y es un hombre que regaló a la Armada el altar de la Virgen del Carmen de San Francisco. Le vemos también en las imágenes. Él, de su propio bolsillo, hizo una cesión condicionada, que se llamaba, en el cual él le regaló el altar a la Virgen del Carmen, y a cambio la imagen que había allí de la Virgen del Carmen se la dieron para su domicilio. Fue el cambio, la condición del regalo. La Virgen del Carmen barroca, como todos sus muebles y todos sus cuadros los donó al hospital, los tenemos nosotros. Se planteó primero en la calle del hospital y ahora los tenemos allí en Caranza. Cuando él entregó los muebles, que eran unos muebles de lujo, con relojes, con marfiles y con cosas, la congregación dijo: hombre, es que esto no pega en un hospital de caridad. Y hubo un debate muy intenso en el patronato, en la congregación, que había gente que decía: mira, no podemos poner estos sofás en los pasillos porque esto... Pero después yo creo que ganó, y sensatamente, la parte que decía: pero mira, si los metemos en un almacén se van a pudrir y se van a estropear, entonces los ponemos en... Si los vendemos tampoco no nos dan nada. Entonces los ponemos en el hospital, y ahora están en el de Caranza y, vamos, están por las oficinas y por los despachos y son francamente bonitos. Y sus obras de arte están también repartidas por allí. Piñeiro no es ferrolano tampoco. Piñeiro sí es ferrolano. Piñeiro sí. Pardo de Atín no. Pardo de Atín nació en una aldea de Cambre, en los alrededores de La Coruña, pero se casó con una ferrolana y se vino a hacer... Piñeiro era soltero, falleció soltero. Y todos sus bienes de hecho, en el altar del Virgen del Carmen hay una imagen de San Ramón, que era su hermano, y la Virgen del Carmen, que está arriba, y el otro ahora mismo no recuerdo, pero era también de un familiar de él que los quiso honrar con eso. La Virgen del Carmen la tenemos nosotros en la capilla del hospital y es preciosa. La que hay aquí, hombre... No se puede decir una virgen nunca que sea de poco valor, que lo es, pero es de estas que hacían en Olot, de cartón piedra y tal. Pero es como mucho más bonita la que tenéis vosotros. Exacto, pero bueno, el altar es muy digno, está muy bien, con unas medidas muy digamos, regulares, muy proporcionadas. Y ahí es verdad, tiene a San Ramón. Tiene a San Ramón, que era su hermano. Y yo decía, ¿por qué está en este altar San Ramón? La otra, ahora no me acuerdo, pero era también de un familiar de él. Su hermana Carmen, Ramón, y el otro no sé si era otro hermano, no lo recuerdo. Bien, él los quiso homenajear a través de los santos. Exactamente. Sí. Y deja todo al hospital y hace una labor magnífica. Y su hermana, aparte de esto, colabora también en el hospital. Sí, fue hermano mayor del hospital. Hermano mayor. Sí. Y Pardo de Atín también fue hermano mayor del hospital. Los dos fueron hermanos mayores. Y su hermana Carmen hizo un hospital para niños enfermos. ¿Aquí en Ferrol? En Ferrol. En el propio hospital. En el propio hospital hizo una sección que era para niños enfermos, que se llamó la Fundación Piñeiro, que hasta hace poco tiempo estaba dada de alta como tal fundación, pero llegó un momento que se integró en la general del hospital. Pero tenía su contabilidad independiente y sus acciones totalmente independientes. La hizo la hermana de Piñeiro. Sí. Y estos tenían, los Piñeiro tenían, hablábamos antes, todas esas obras que él dona al hospital, la fundación esta que estás diciendo, tiene un panteón también en el cementerio de Catabois, que estaba en el cementerio de Canido, y cuando se levantó el cementerio de Canido, se trasladó al de Catabois. Ese está hecho con piedra de Moeche y es de una calidad. El arquitecto era un arquitecto de Madrid, famoso en aquella época. Y es uno de los modernos que ponen allí en Catabois, son un poco más estridentes, un poco más sobrio. Es sobrio, da gusto verlo. Si entran ustedes efectivamente, a mano izquierda. Aquí está la capilla del cementerio y a mano izquierda está el panteón de los Piñeiro. Bien, después de Piñeiros, ¿quién viene? Después de Piñeiro hubo algún otro hermano mayor y Pardo de Atín. Y luego ya nos encontramos que es otra referencia de hermanos mayores, de que también hace un legado. ¿Cómo es la vida de Pardo de Atín? Pardo de Atín es un hombre que tuvo una hija, que yo la conocí, María del Carmen, que tú la conociste también. Y yo también, que por cierto, era elegantísima y encantadora. Era la madrina de María del Carmen, la madrina de uno de mis cuñados. Y pero Pardo de Atín
era pobre total, no dejó nada. Era artillero. Era artillero. Como buen artillero, pobre total. Bueno, era una persona sí, muy digna y tal, pero digna, así pero como Piñeiro tenía un capital familiar, Pardo de Atín no tenía. Pero organiza. Pero lo que hizo fue una gran labor con el albergue, porque ya el albergue que hizo él en el antiguo hospital ya era del tipo del que hay ahora. Ya era específico para personas necesitadas, así como el inicial que hubo era para los transeúntes, preferiblemente transeúntes del Camino de Santiago. Él ya era para personas necesitadas, pues gente como hay ahora, ¿no? Alguna persona que está desarraigada, que por la vida le llevó por malos derroteros y tuvo mala suerte, pues él se dedicó, su principal misión fue... Y el albergue, crea el albergue. El albergue dentro del propio hospital. Dentro del propio hospital. Albergue que, como tú muy bien dices, sigue funcionando. Sigue funcionando. Yo tengo una cosa, Alberto, yo quería resaltar que esto de lo que estamos hablando, claro, es que nos estamos refiriendo a una época donde lo que era la asistencia social no existía. Hoy en día parece que existen, bueno, pues todo lo que es los asuntos sociales, las ayudas y tal. Antes las personas, por ejemplo, que no podían pagar un médico, que es el caso que hablábamos del hospital, que para eso... Quien no podía pagar un médico tenía la inmensa suerte de tener un de hospital poder ir al hospital. Y sin embargo, el que podía pagar al médico no podía ir. Y lo más probable es que se muriera. Porque bueno, a lo mejor no, lo atendían los médicos en su casa, no, la asistencia domiciliaria para las personas que pagaban funcionaban bien en casa, si no había hospitales. No había, aquí en Ferrol era el Hospital de Caridad. Después ya en los años 50 ya se hizo el Hospital del Carmen, el Hospital de San Javier, la clínica que había en Catabois en la calle Sagrada Familia, que era de la familia de Carreño y de... Sí. Pero bueno... Pero hablamos de los años 50. Eso ya no, pero hacia atrás nada. Nada. No había nada, absolutamente. ¿Pero qué hizo el hospital? El hospital, claro, cuando vio que tomaba un auge grande, que las necesidades de las personas necesitadas iban en aumento, dijo, bueno, vamos a ver, vamos a admitir a enfermos de pago, y con los enfermos de pago sufragamos, con el beneficio que nos pueda dar la actividad, llamémosle privada, sufragamos los gastos, porque el hospital, al ser hospital de caridad, ¿cómo se sufragaba? Claro. Se sufragaba de limosnas y de aportaciones que daban entidades, pero ya eso ya en el siglo XX, porque en el siglo XIX poquitas instituciones daban dinero. En los archivos del hospital hay, por ejemplo, lo que ayudaron los comerciantes ferrolanos al hospital fue increíble, o sea, donaciones tanto en metálico como en especie del comercio ferrolano, muchísimo, o sea, había gente pues que llevaba, por ejemplo, la leche gratis o llevaba la lejía gratis, por ponerte así cosas, farmacéuticos que daban medicamentos y eso. Claro. Entonces se decidió cobrar, y entonces tomó mucho auge, fue cuando Piñeiro ampliaron. ¿De qué año me estás hablando? Te estoy hablando ya de finales de principios del 19. Sí. Finales del 19. Y es cuando empiezan a cobrar. Exactamente. Finales del 19 y ya principios del 20 ya se empieza. Después se hace una maternidad que en Ferrol no había seguridad social ni nada, la gente iba a dar a luz a La Coruña o en las casas, todos. Yo nací en mi casa, no sé tú que ya eres más joven, pero yo nací en mi casa. Yo nací en Madrid. En Madrid, tú en Madrid. Bueno, ya eres una... O sea, la gente nacía en las casas, iban las comadronas a las casas y se nacían en las casas. Pero el hospital hizo una maternidad. Miles de ferrolanos nacieron en el hospital, miles. Hay gente que te lo recuerda a veces. Hombre, yo nací en el hospital, creo que fue Loureiro, puede ser, el Ramón Loureiro, ¿no? Es el periodista. Sí, claro. Hizo un artículo muy bonito una vez que se titulaba "Si yo nací en el Hospital de Caridad". Y muy bien, o sea que nació. Entonces ya. Pero estamos hablando a principios del siglo XX, que la gente ya nacía ahí en el hospital. Un poquito más adelante, debe ser en los años 30 o 30 y tantos por ahí. Y perdón un inciso, pero lógicamente el hospital garantizaba mucha mejor atención que el tener, por ejemplo, al bebé en casa, ¿o no? El hospital, claro. O sea, que era mucho más seguro el tener a un niño en un hospital. Sí, yo creo que yo creo ya que con
con intensidad la maternidad, quizá no me equivoqué con la fecha, debió de ser a partir del año 50 y tantos, sí, 50 y tantos por ahí, sí, 50 y tantos, 60, 50 y tantos. Ahora, lo que estabas tú hablando, y tenías razón, de hecho, ahora, de las aportaciones de todos los industriales... Lo dije al principio, ayudó la nobleza, en principio, ayudó la Iglesia, la Armada, que no lo dije, la Armada ayudó muchísimo. En los orígenes de la fundación, el capitán general de Ferrol, vestido de gala, salía con sus oficiales con una capacha a pedir dinero por las calles. Hay una imagen ahí en la presentación, que la verán. Salía a pedir limosna. La Armada siempre atendió muchísimo al hospital. De hecho, el hospital, hace como 20 años o así, nombró a la Armada hermana mayor honoraria del hospital, siendo el almirante más caracterizado de Ferrol el representante de ese nombramiento honorífico. Aprovecho para decir que el hospital, a todas estas personas que colaboraron, entidades, pues siempre tuvo una correspondencia con ellos, dándoles títulos honoríficos, pues desde los reyes de España hasta almirantes, capitanes generales, alcaldes. Hubo muchos, creo que son 5 alcaldes que fueron miembros de nuestra congregación. Si no recuerdo mal, Antón Ivo León, que es pariente tuyo. Ese era mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Pues Antonio Ivo León fue alcalde y hermano de la congregación. Nicasio Pérez también. Nicasio Pérez, López Ramón, el de Rafael y Vicente Álvarez, que fue además hermano mayor, no solo miembro de la congregación. Álvarez fue hermano mayor. Y aquel que fue registrador de la propiedad, el que hizo Torrente, Ballester Peris. Todos esos fueron alcaldes de Ferrol y miembros de nuestra congregación. Y en el caso concreto de Álvarez fue hermano mayor. Ahora, es que estar hablando contigo es... Y me preguntabas que, pues sí, todas las entidades colaboraron. Todas colaboraron. Todas. Pero lo que es una maravilla es que a través de la historia del patronato... Sí. Es que haces una radiografía maravillosa de la historia de Ferrol. Perfectamente. Porque está tan involucrado con la sociedad ferrolana. Totalmente involucrado. Que es que, a verdad, te va llevando el hilo y te va llevando lo que fueron, pues todas esas épocas, todo ese tiempo, y cómo se volcó la gente. Mucho. Y cómo cuando se vuelca todo el mundo, cómo las cosas salen bien. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Sí, es importantísimo. Hay que destacar también que parejo a nosotros, aunque con un inicio posterior, pues fue la cocina económica, fundada por Togores, que tiene también una trayectoria en Ferrol muy importante. Muy importante, en unos momentos en que, insisto, no había la asistencia social que hay ahora, no había unos presupuestos dedicados precisamente a estas cosas. O sea, era la buena voluntad de la gente, la buena voluntad, y lo que se ha llamado caridad. Pero, oye, es que qué mal se ha utilizado la palabra caridad. Porque ¿por qué tiene una connotación peyorativa cuando la caridad no es nada más que el amor? Es el amor y el desinterés y el volcarte por los que crees que te necesitan. Y ahora que hablas, pues eso, del amor, pues quiero destacar la magnífica labor que siempre ha desarrollado las distintas congregaciones que hubo. Hubo 3, la de Nuestra Señora de las Mercedes, la del Rosario, pero la que lleva ya más de un siglo con nosotros son las Siervas de Jesús, que nos han acompañado siempre. Antiguamente llevaban prácticamente el hospital, ellas llevaban la cocina, llevaban la administración, llevaban las enfermerías. Ahora, desgraciadamente, hay muy poquitas, hay 6 nada más, 5, porque ayer se fue una a Bilbao. La congregación tiene 2 hospitales, uno en Bilbao y otro en Burgos, y necesitan cubrir estas. Son 2 de las que tenemos, son enfermeras, entonces las llevan para el hospital. Pero siempre han tenido una gran... La santa fundadora, que es santa, la fundadora... Santa María Josefa. Santa María Josefa del Corazón de Jesús, estuvo en Ferrol cuando vino la congregación. Las hermanas que ya estaban en Ferrol, pero no en el hospital, porque llegaron a Ferrol para asistencia domiciliaria, lo que hablábamos antes, los enfermos en las casas, ellas iban a velarlos. Yo las recuerdo velando en las casas. Y le dijeron a las monjas: madre, no coja el hospital, que eso va a ser una fuente de disgustos, estamos muy bien así, quédese tranquila. Y ella fue a ver al obispo. La madre fundadora fue a ver al obispo, a Mondoñedo, y le dijo: mire, tengo este dilema. Y le dijo: mire, madre, cuando usted ha venido a Ferrol,
es que los designios del Señor son que usted se haga cargo del hospital, o sea que hágase cargo del hospital. Bien, o sea que ahí funcionó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces ella, les digo que fuesen, y hay una anécdota muy curiosa, que estaban en la calle Magdalena, en un piso, era donde tenía ella su sede, subieron a pie por la calle del hospital, vestidas de negro por la mañana, y cuando llegaban allí, las limpiadoras que estaban por allí, que a lo mejor veían que iba a peligrar su puesto de trabajo, que no era cierto, porque siguieron trabajando, dijeron, ahí veñen os corvos. No me digas. Sí. Y ellas lo oyeron, claro. Eso está escrito en la historia del hospital. Pero bueno, una labor extraordinaria, todos hemos conocido a magníficas superioras, a Sor Engracia, a Sor Puri, que desgraciadamente nos dejó hace muy poco, que era una persona encantadora y llena de caridad para con todos. Sor Amparo, que lleva, como dicen mis chicos, a los del albergue les dice, a ver, voy a ver a mis chicos, tal, en fin, una magnífica labor. Desde luego, sí. Maravillosa. Y además, no cabe duda del Sor Puri, ahora que hablas tú de Sor Puri, que estuvo durante muchísimos años, luego se fue... Estuvo la maternidad, Sor Puri, claro. Nacieron mis niños con ella. Claro, todos dicen, yo nací con Sor Puri. Sí, y luego se marchó una temporada. Sí, estuvo fuera, estuvo en Madrid, en Vallecas, en un comedor social que tienen allí, y después volvió con nosotros. Y era una mujer extraordinaria, con mando en plaza. Sí. Sor Puri, desde luego, yo creo que ya hay un antes y un después de Sor Puri. Sí que lo hay. Quería citar también, entre personas que ayudaron mucho al hospital, al antiguo hospital de Canido, estaba Fernández Varela, del que tenemos un retrato de Robles en el hospital, que lo habrán podido ver los espectadores, que era el comisario general de la Cruzada en España, en toda España. La Cruzada fue una institución que creó el Vaticano para fomentar la fe en España, que la fe en España consideraron que estaba un poquito floja, sí. y era una institución que tenía mucho dinero, o sea que el Vaticano le mandaba dinero para fomentar. Y entonces él dijo, mira, yo también voy a fomentar la fe cristiana en mi pueblo. Había nacido en Ferrol, de casualidad. ¿Y cómo se llamaba? Fernández Varela. Fernández Varela. Era un sacerdote. Sí. Que nació en la Puebla del Caramiñal, pero su padre era capitán de corbeta, y vino la madre a ver a su padre a Ferrol desde la Puebla y nació, se puso de parto y nació en Ferrol. Por tanto, él le tenía cariño a la Puebla del Caramiñal y a Ferrol. Y entonces le dio no solo dinero, sino que hizo una cosa muy importante, que fue él, para darle realce a la iglesia del hospital, a la capilla del hospital, trajo unas reliquias de un santo que es San Justo mártir. Espera un segundo, porque me parece que tenemos que ir a publicidad. Vale. Y ahora nos vas a hablar del Niño Santo, que es una reliquia única. Única. Enseguida volvemos con ustedes.